Tal como se ha sostenido, se inicia un periodo de transición política y de transformaciones institucionales sin precedentes en la historia de El Salvador. El conflicto armado que surgió en parte como producto de la crisis política de las décadas anteriores, cierre de los pocos espacios democráticos, la inviabilidad del Estado de Derecho, represión, masacres y en parte por la utopía revolucionaria, repercutió profundamente en todos los ámbitos de la vida social, pero al final, si no sirvió para la toma del poder por la vía de las armas, posibilitó una salida alternativa que significó importantes transformaciones políticas y sociales. Tanto el curso del desarrollo como el final de este conflicto constituyen fenómenos insólitos que pusieron al país ante desafíos dignos de un amplio ejercicio de creatividad, ante oportunidades que, una vez desperdiciadas, se volvieron incertidumbre, desencanto. El periodo posacuerdo se caracteriza también y principalmente por la inestabilidad y la cultura de violencia. Se trata de una etapa contradictoria porque, de un lado, hay cambios inicialmente prometedores en las instituciones jurídicas y políticas, y del otro, se agudiza la crisis económica, la exclusión social, la delincuencia y demandas sociales no resueltas. Fenómenos que pronto generan desaliento en distintos sectores. Puede decirse, entonces, que en la posguerra hay una tensión entre las posibilidades abiertas por el cese del conflicto y las realidades emergentes que el país tuvo que enfrentar sin estar preparado. Las diferentes expresiones artísticas dan cuenta de esta disyuntiva, de la emergencia de nuevas sensibilidades y realidades en construcción en las cuales se vienen abajo varios ideologemas que alimentaron la experiencia escritural del periodo de guerra. En el ámbito de la literatura, estas nuevas sensibilidades se encuentran su expresión en un corpus de obras cuyos autores pueden agruparse, a riesgo de cierto esquematismo, en por lo menos 4 grupos que reconfiguran el espacio literario salvadoreño. 1. Escritores que vuelven de largos exilios con la expectativa de encontrar un espacio para la producción y publicación de su obra. 2. Escritores que vivieron en el país durante el conflicto armado dedicados a cultivar otros géneros como poesía, cuento, drama y ensayo y que después de los acuerdos escribieron novela. 3. Se conforma una generación de escritores literariamente jóvenes que publican sus primeras novelas después de los acuerdos, teniendo como trasfondo un nuevo contexto de producción. Y 4. Escritores radicados en otros países, pero que publican sus novelas en El Salvador o tienen como referente casi único de su narrativa la cuestión salvadoreña. Temáticamente, la novela de posguerra en su conjunto expresa la nueva situación social e histórica, abriendo un espacio narrativo que poco a poco se distingue del carácter testimonial e ideológico de las experiencias escriturales anteriores, la literatura de guerra, sin perder por ello su tendencia hacia el realismo, ahora con un matiz de desencanto, realismo sucio, realismo autobiográfico, realismo mágico, realismo crítico. Por otra parte, la vida urbana y urbano marginal desplaza al campo como espacio vital en el desarrollo de la acción narrativa. Si bien tal desplazamiento se inició años atrás, durante la posguerra ocurre con mayor vehemencia. Nótese, por ejemplo, que en varios de los primeros cuentos de Horacio Castellanos Moya, el espacio de la acción es la montaña, es el lugar donde se teje la revolución con personajes de la ciudad, campesinos e internacionalistas que creyeron en la causa. Castellanos Moya nos presenta importantes cuadros de costumbres de la vida revolucionaria, rutinas, dietas culinarias, prácticas lingüísticas, ritos de entrenamiento, contradicciones internas, vida sexual y algunas conductas que ponen en entredicho el perfil del revolucionario. Sin embargo, la narrativa posterior de este autor va a abrevar en el espacio urbano. Lo mismo ocurre con la literatura testimonial. Esta narrativa, que constituye el canon por excelencia de la literatura de guerra, va a idealizar la montaña como espacio donde se gesta el nuevo hombre, íntegro, justo, ejemplar, leal a la causa, solidario con su pueblo, es decir, depositario de todos los valores socialistas.
Tal desplazamiento del campo a la ciudad permite a la novela registrar el cambio de foco. Antes, como hemos dicho, el locus de acción estaba en el campo, ahora está en la ciudad. Esta operación hace posible enfocar nuevos escenarios, desarrollar actantes con características típicas de la nueva situación social. Personajes que se mueven en el caos moderno de la ciudad en donde el paisaje deviene trasfondo, evocación nostálgica y desesperada en el movimiento argumental. Protagonistas que hacen intentos inútiles por deshacerse del peso de una memoria que los obliga a ver recurrentemente hacia atrás. Los personajes de la novela de posguerra tienen un perfil poco frecuente en la novelística anterior, ya que se trata de desmovilizados, exiliados, prostitutas, delincuentes, personajes históricos cuya vida privada se hace pública en la ficción, homosexuales, personajes mediáticos hechos a la medida de la comunicación de masas, desquiciados con título, en una frase, seres mutilados. Asimismo, las acciones y los conflictos experimentan un proceso de resignificación, o bien se trata de seres individualizados en un espacio identificable, o bien de seres anónimos en espacios que pueden ser cualquier país. En el primer caso es ilustrativa la diégesis de El arma en el hombre. Robocop es un desmovilizado de la Fuerza Armada con un pasado afincado en la Guerra Civil de El Salvador. Su huida hacia diversos puntos del país y de la región centroamericana le permite encontrarse con grupos de delincuentes y sobrevivir. Similarmente, en Baile con Serpientes, la serie de asesinatos cometidos por Edgardo Vega siembra el terror en San Salvador como expresión de una violencia sin sentido que no reivindica nada. En el segundo caso, el protagonista de vez en cuando la muerte es un periodista sin nombre que se encuentra con una serie de asesinatos de los cuales nadie quiere saber nada simplemente porque no importan a las autoridades de ese país sin señas de identidad. Lo mismo puede decirse de El desencanto, pues Arcadia es una chica que desarrolla una vertiginosa experimentación sexual con varios seres anónimos en un país que no se nombra. Estas transformaciones son la síntesis de un intento de ruptura estética con lo referencial, de una búsqueda de nuevos medios y motivos de expresión novelesca que supone un cambio de la relación texto con texto, al tiempo que el mundo de afuera se entrelaza con el mundo interior, con la intimidad, en unas relaciones complejas, configuradoras de nuevas subjetividades. La diversidad que caracteriza a la novela de posguerra es posible gracias a que al texto ya no se le impone la fuerza de la militancia ni el poder de la censura. El contexto ha cambiado y han cambiado también los horizontes de expectativa. En otras palabras, al tiempo que la realidad sugiere nuevos temas y nuevos motivos como material para la creación literaria, la censura o la autocensura que imponía el conflicto armado se ha evaporado y surgen nuevas formas de comprensión de la realidad. Varios estudios ya han sugerido algunas de estas transformaciones. Sin embargo, creemos necesario hacer un acercamiento panorámico a la novela salvadoreña en el periodo de posguerra como punto de partida para el estudio de este género, intentando sistematizar algunas de sus características y tendencias generales. Las principales razones por las cuales nos proponemos un problema con este nivel de generalidad son, en primer lugar, la falta en la crítica actual de un acercamiento panorámico al género que permita conocer y valorar en conjunto la producción novelística durante un tramo del periodo de posguerra, 1992-2002, en el cual la publicación de novelas se incrementa significativamente. En segundo lugar, la existencia de una considerable cantidad de estudios específicos que, a pesar de su rigurosidad y relevancia, no abarcan las diferentes tendencias que sigue la novela salvadoreña en el periodo de posguerra. Por lo tanto, no dan cuenta de la diversidad de temas y motivos recurrentes de dicho género. Por último, consideramos importante realizar una labor de registro de la producción novelística de la posguerra para dar visibilidad a nuestros escritores y escritoras más allá del canon que impone cierta crítica literaria. Con el término novela salvadoreña de posguerra, entendemos la producción de novelas
de escritores salvadoreños que a partir de 1992 ha sido publicada en el país. El trabajo registra la novela producida hasta 2002 porque fue este el corte temporal que en el momento de llevarse a cabo la investigación podría ser abarcable. Nos decidimos por el calificativo de posguerra, dado que hasta el momento no hay una denominación basada en criterios estrictamente literarios que sea satisfactoria para referirse a la literatura de este periodo, como lo señala Mackenbach. A partir de lo anteriormente planteado se formulan las siguientes preguntas de investigación. ¿Hay evidencia de algunas tendencias y rasgos estéticos predominantes en la novela salvadoreña del periodo de posguerra? ¿Cuál es el corpus de novelas publicadas en El Salvador entre 1992 y 2002? ¿Y cuáles son algunos temas, motivos y lugares recurrentes en la producción novelística del periodo de posguerra? En la parte 1 y 2 de esta presentación he desarrollado algunos puntos importantes sobre el problema de investigación. Creo haberme centrado en cómo se concibe un problema de investigación y sobre todo cómo se plantea, haciendo ver dos procesos diferentes. Uno es la concepción de la idea y el otro es su textualización. Nos hemos quedado a un nivel bastante didáctico y teórico también, y por eso en esta parte hemos visto o hemos leído un planteamiento. Quiero decirles que ese planteamiento de problemas es para que lo tomemos de ejemplo de cómo, a mi manera de ver, puede desarrollarse un problema de investigación, es decir, llevar la idea al texto, que es un proceso bastante complejo, cómo organizamos y jerarquizamos nuestras ideas y sobre todo cómo escribimos desde el punto de vista académico un problema de investigación, cómo problematizamos determinado aspecto de la realidad que a nosotros particularmente nos interesa. Este problema está centrado, como ustedes lo vieron, en el área de crítica literaria, especialmente crítica del género novelesco. Estamos estudiando la novela salvadoreña del periodo de posguerra, que le llamamos. Como hemos leído el problema, yo solo quiero recordarles algunos aspectos esenciales que vimos con respecto al problema de investigación. Y entre esos, nosotros decimos que para hablar de un problema era necesario, según algunos autores, especificar lo más claramente posible lo que uno quiere investigar. Eso es concretar la idea, delimitarla en el tiempo, el espacio y en el corpus si es posible, y eso tiene que quedar bien claramente establecido. Y lo otro también, buscar la mejor manera de llegar a la solución de este problema. Eso tiene que ver, la primera parte tiene que ver con un aspecto, si hablamos de filosofía, un aspecto ontológico, y la segunda tiene que ver con un aspecto eminentemente metodológico. Es cómo voy yo a hacer para desarrollar mi problema de investigación y para encontrar la solución al mismo. También decíamos nosotros que plantear un problema significaba de alguna manera proponer, hacer una propuesta y también formular un asunto irresuelto. Es lógico que un problema no va a versar sobre un asunto ya resuelto, porque entonces no sería un problema científico, estaríamos lloviendo sobre mojado. Nadie puede investigar un problema que ya está investigado o tratar de responder una pregunta que ya se respondió en otros trabajos anteriores. Y eso es importante. ¿Cómo sé yo que ya se respondió? Bueno, lo importante es, en este caso, para asegurarse, revisar la literatura apropiada. Luego, también dijimos que la solución del problema pasa por varios aspectos.
¿qué es lo que yo necesito para solucionar un problema? ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos? Dije que necesitaba realizar un esfuerzo intelectual. Ese esfuerzo intelectual tiene que ver con desde ponerme a pensar hasta sentarme a escribir, habiendo pasado ya por una rigurosa revisión de literatura que creo yo es lo más cansado y quizás lo más sacrificado de todo este esfuerzo que se hace. La creatividad, bueno, los problemas, como yo les dije también, no se puede resolver si no hay una buena dosis de creatividad. No se resuelven técnicamente solamente. Y luego el compromiso. El compromiso es que tanto yo me meto en mi problema, que tanto yo me enamoro de mi problema. Luego también he de manejar ciertas habilidades. Entonces, estos elementos yo voy a tratar de concretarlos en el problema que ya les he presentado en esta misma clase. Proponer. Bueno, lo que yo propongo, el problema que yo les he leído, tiene que ver con una investigación que realicé por ahí por el año 2010-2012. En esos años, más o menos entre esos años, parece ser que la investigación duró varios años. Entonces, y yo lo que hice fue una propuesta, proponer una situación que me parecía interesante, porque las cosas no son interesantes en sí mismas, sino que uno tiene que hacerlas interesantes. Uno como investigador tiene que interesar a sus interlocutores y llamarles la atención sobre una problemática. Luego, formular un asunto irresuelto. En ese sentido, es encontrar dentro de todo eso, dentro de toda la maraña de problemas posibles que hay en la realidad emergente o en cualquier realidad o cualquier segmento de la realidad, un asunto que no se hubiese resuelto. En este caso concreto que yo les mostré, ¿cuál es el asunto que no se ha resuelto? Bueno, el asunto de un estudio panorámico que fuera más abarcador de la novela salvadoreña. Un estudio que tomara en cuenta en un corpus más amplio y más extenso de novelas que representaran mejor la heterogeneidad del género y de los escritores que se dedican a hacer novelas. ¿Y cuál fue el esfuerzo intelectual? Bueno, fueron horas y horas durante varios años de lectura, de revisión crítica de literatura, de andar buscando en las librerías, en las bibliotecas, en las editoriales, de andar rastreando y registrando información, de andar discutiendo, pensando, exponiendo, haciendo ponencias, corrigiendo, haciendo borronazos, quitando esto, poniendo lo otro, y ese es un esfuerzo intelectual. La creatividad, en muchos aspectos, fue una investigación creativa. En primer lugar, yo me enfrenté al problema de cómo iba a conseguir las novelas, cómo iba a ser mi corpus. Al principio que yo planteé el problema de investigación no tenía la menor idea de cómo iba a establecer este corpus. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo, se me fueron ocurriendo más ideas hasta que el corpus está ahí y está resuelto a mi modo de ver creativamente. El compromiso tiene que ver con que yo inicié esa investigación y la terminé y la presenté, porque fue una investigación, quiero decirles también, institucional, porque la hice para el Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Luego, ciertas habilidades. En esto les voy a hacer muy franco. Yo pensé que tenía habilidades para escribir académicamente, pero los primeros borradores me salieron malos, débiles, pero sobre todo deficientes en cuanto a la rigurosidad de la redacción, en cuanto al conocimiento
del lenguaje técnico que hay que utilizar y sobre todo el desconocimiento de la comunidad científica. Y se lo digo con toda honestidad, yo desconocía la gramática de la comunidad científica y yo pensaba que podía redactar académicamente porque era profesor de literatura, y lo cual resultó no ser cierto. Importantemente caí en esta cuenta, pero fui desarrollando varias habilidades. La primera habilidad que me tocó desarrollar es aprender a manejar un estilo bibliográfico. Yo tampoco sabía que había estilos bibliográficos que respetar y que uno tendría que ser congruente con un solo estilo, no mezclar varios estilos. Segunda habilidad, automatizar el texto, índice, todas esas partes, automatizar citas y referencias, pero la habilidad más importante quizás fue la de construir un texto decente. Entonces se necesitan una serie de habilidades. Así es como yo llegué a mi texto. Entonces, por supuesto que fue, digamos, que yo mostré en cierto momento pues una actitud científica para pensarme el problema de la novela salvadoreña. Decía yo, ¿cuáles son las características de la novela salvadoreña? ¿Por qué fulano dice esto de la novela? ¿Por qué sultana dice esto otro de la novela? ¿Por qué este dice otro? Y no logramos encontrar una visión de conjunto porque hay diversidad de temas según yo he leído. Entonces, veamos cuál es la estructura del problema que yo les mostré. ¿Cuál es esa estructura? Yo les decía que en la clase anterior que desde mi punto de vista personal, la formulación de un problema en su textualización tiene dos elementos: el desarrollo y la pregunta o idea a defender. Esos dos elementos son importantes. ¿Qué aspectos lleva el desarrollo? Bueno, lleva unos argumentos, unos datos. Esos datos los ha extraído uno en este caso yo los extraje de mis lecturas previas y durante el proceso de investigación, porque hay que enfrentarse al problema, hay que leer, hay que indagar, hay que explorar primeramente el problema para poder plantearlo. De las ausencias relevantes, también el desarrollo pone en evidencia las ausencias relevantes y es un conjunto de ideas organizadas que llevan una lógica y esta lógica nos conduce a las preguntas o ideas a defender. De tal manera que cuando yo voy leyendo todo el cuerpo de mi problema de investigación, al final prácticamente las preguntas, el lector sienta que las preguntas se derivan directamente de toda la argumentación que ha hecho. El ejemplo que les puse tiene una estructura. ¿Cómo es? Bueno, ustedes lo pueden ver más detenidamente, pero tiene varios párrafos introductorios. En esto tiene que ver mucho el estilo del investigador. En el caso mío, el estilo personal, mi estilo es comenzar hablando en forma general, ir de forma deductiva, yendo de lo general a lo particular. Entonces yo he puesto, ahora me doy cuenta, varios párrafos introductorios. En realidad es prácticamente todo un marco de referencia para que mi problema pueda comprenderse. Además de eso, también hay una parte en donde yo problematizo lo que ya se ha hecho en el campo de los estudios literarios, porque ciertamente yo identifiqué varios estudios literarios y en ellos yo vi que había unas carencias que era necesario corregir, digamos. Y eso lo digo en esa parte que entre comillas. Dice, varios estudios ya han sugerido algunas de estas transformaciones. ¿Cuáles son los estudios? Bueno,
después se van a enumerar esos estudios en su momento. Y dice ahí, sin embargo, que es un conector lógico de contraste, y dice ahí, sin embargo, creemos necesario hacer un acercamiento panorámico a la norma hidrosalvadoreña, porque esa es para mí la principal ausencia. Los estudios son fragmentarios y por lo tanto no dan una visión de conjunto de la novela salvadoreña del periodo 1992 al 2002. Entonces, ¿cómo está estructurado mi problema? Veamos. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, después de que yo les he dicho unos argumentos y toda la cuestión, también he señalado puntualmente las situaciones no resueltas en los estudios que se han hecho. Por ejemplo, hace falta, no se ha resuelto el problema de estudios panorámicos más abarcadores. ¿Qué significa más abarcadores? Bueno, que no sean de 2, ni de 3, ni de 4 novelas, sino que incorporen un corpus más extenso, que en mi caso llegó aproximadamente a 51 novelas. Número 2, necesidad de dar cuenta de la diversidad temática y motivacional de las novelas. En ese sentido, la diversidad temática y motivacional de las novelas, yo estoy pensando en que no hay solo una tendencia en las novelas, sino que hay novelas que hablan de la guerra, pero hay otras que hablan de temas completamente nuevos, como el tema que introduce, entre otros, Mauricio Orellana Suárez, que es el tema de la homosexualidad. Es un tema que fue tabú en nuestro país, sin embargo, lo empieza a introducir él desde una perspectiva desenfadada, porque también hay otro autor que lo plantea en el contexto diferente, que es una obra que se llama, en el contexto de la guerra, perdón, que es una obra que se llama Más allá del horizonte, de Julio Leiva, pero la forma de abordar el tema es completamente distinta a como lo hace Mauricio Orellana Suárez. Entonces, hay que dar cuenta también de ese tipo de temas. Luego también la falta de un registro sistemático de las obras publicadas. No había, hasta donde yo supe, no había ningún registro sistemático. ¿Cómo llegué yo a identificar esos vacíos? Bueno, en primer lugar, me puse a leer obras. Empecé a leer todas las obras, todas las novelas que caían en mis manos. En segundo lugar, identificando ensayos, libros y todo lo que encontraba sobre novela de posguerra. Eso fue bien importante para mí. Todo lo que yo encontraba de la novela de posguerra empecé a leer. 3. Discutiendo con mis colegas sobre el tema. Empecé a hablar con varios colegas que me ponían atención, me orientaban, discutíamos, hablábamos, leíamos y así fue creciendo mi tema. 4. Fui tomando apuntes, escribiendo y reescribiendo las ideas una y otra vez, haciendo borrones, tachaduras, quitando esto, poniendo lo otro, hasta que logré llegar a una versión más o menos completa de mi problema. No fue la primera idea que se me ocurrió, sino que hubo varias ideas hasta que fui decantándome por una sola. Y luego entrevistando a expertos. Yo entrevisté a escritores, a críticos literarios, y eso me permitió tener un panorama bastante, digamos, claro de cambio. Entonces, estas son las preguntas de investigación, las situaciones que yo formulo a partir de los vacíos que ya vi. Y esas son las 3 preguntas que ya las dimos. Una pregunta por las tendencias estéticas predominantes en la novela salvadoreña. Otra se pregunta por el cuerpo de esa novela. Y la otra es sobre temas, motivos y lugares recurrentes en la novela salvadoreña. Veamos entonces cómo se ve didácticamente, cómo les puedo explicar la estructura didáctica que tiene ese problema de investigación. La lógica, según yo la veo, es así.
tiene un argumento general o una idea general, llamémosle argumento o idea, pero hay parte de una idea general. Esa idea poco a poco se va especificando. La idea general es sobre el contexto y dice: los acuerdos de paz abren posibilidades y engendran nuevas dificultades a la sociedad salvadoreña. El argumento 2 es más específico porque esta diversidad de realidades y dificultades se expresan en la literatura. Y el argumento 3 es que, a pesar de todo ello, la investigación literaria solo ha abordado algunas obras puntuales y no ha hecho un estudio general. A partir de esas tres ideas, digamos así, que van un poco en jerarquía y en orden de generalidad, de la más general a la más específica, entonces de esas tres ideas yo derivo mis preguntas de investigación. A esa parte que ustedes ven allí, los 3 anillos más grandes pertenecen al desarrollo y el más pequeño es las preguntas de investigación. Esa es la estructura de un problema de investigación según mi visión particular. Ahora, ¿cuáles son las formas del texto? También hay que ver las formas del texto. Todo lo que hemos visto en las 3 videopartes de la clase sobre citas y referencias, en la tercera parte básicamente les hablé yo de algunas formalidades que necesitamos para el texto. En este caso, vean ustedes, ahí tiene la sangría, tiene el interlineado de espacio y medio, tiene una puntuación, tiene una cohesión el párrafo, tiene unos márgenes, eso es bien importante, salvo el superior porque, y el inferior no está una imagen recortada, entonces, pero si lo viésemos en físico, en lo real, pues está marginado. También es importante que veamos que tiene parte del aparato crítico. Si ustedes ven esta cita, es una cita de Max, ahí está citado Mackenbach y está citado conforme lo manda el estilo bibliográfico que utilicé. En este caso era APA, creo quinta versión, porque ya sería sexta versión, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros podamos, digamos así, entender que el texto científico lleva una forma, pero también lleva una lógica en su contenido. Tenemos que organizar las ideas también. No solo saberlas textualizar, sino que también saberlas organizar y saberlas desarrollar. A partir de esta explicación espero que nos haya quedado claro cómo se plantea un problema de investigación o cómo se formula, y que ustedes vayan siguiendo este patrón que yo les he presentado.